día, mis queridos niñas y niños. Llegamos al fin de semana. Hoy viernes 3 de julio de 2020 trabajaremos calculando medidas en recetas regionales en el área de matemáticas y así culminamos la semana 13, día 5. El desarrollo de la unidad. En estos días estás conociendo sobre nuestra diversidad, nuestras costumbres y la de nuestros padres y familiares. Siempre encontraremos diferencias, pero también coincidencias o cosas comunes que nos unen. Por ejemplo, Inés y Paquita, dos buenas vecinas y amigas que emplean la calabaza para diferentes tipos de comidas. Ambas viven en Lima, pero sus padres y abuelos vinieron de otros lugares, por lo que heredaron formas diferentes de consumir este fruto. ¿Conoces la calabaza? ¿Cómo es? ¿Cómo tu familia acostumbra a consumir este alimento? Piensa y describe la o las formas en las que has probado la calabaza. ¿Sabes cómo se prepara? Pasamos a nuestra meta. Emplear estrategias de cálculo y esquemas en la resolución de situaciones aditivas relacionadas con el cálculo de medidas en las recetas regionales. Inés y Paquita son dos vecinas muy amigas. A pesar de haber nacido en el mismo distrito, tienen algunas costumbres diferentes, que se reflejan, por ejemplo, en la comida. Pues los padres de Paquita y los abuelos de Inés provienen de distintos lugares del Perú. Hoy Inés le dará a Paquita una idea para cocinar algo rico con la calabaza que le regalará. Observemos acá a Inés y Paquita. Inés dice: mira, ayer tenía una calabaza entera y preparé una rica sopa con 1200 gramos de calabaza. Me han quedado unos 750 gramos. Te las regalaré porque esta calabaza está muy rica. Paquita responde: oh, muchas gracias, me has dado una buena idea. En casa tenemos costumbre de comer el ají de calabaza, con la receta que mi mamá aprendió en el lugar donde nació. Esa es una comida deliciosa. La receta es exacta para los 750 gramos que me regalarás. Gracias. Luego de este diálogo, ambas se despiden, pero se han quedado con dos interrogantes. Veamos. Inés: ¿cuál es la diferencia en las cantidades de calabaza que se utilizan en nuestras recetas? ¿En qué son diferentes nuestras recetas? Y Paquita también se ha quedado pensando. Dice: ¿cuántos gramos de calabaza tenía Inés antes de cocinar su sopa? Ayudemos a Inés, quien se hace las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia en las cantidades de calabaza y otros ingredientes que se utilizarán en nuestras recetas? ¿En qué son diferentes? Y veamos el cuadro. La sopa de calabaza para 6 porciones utiliza 1200 gramos de calabaza, 100 gramos de queso y 200 gramos de habas. Y el ají de calabaza también para 6 porciones utiliza 750 gramos de calabaza. Ahí ya están viendo la cantidad que es menor. 300 gramos de queso, mayor que el otro. Y 300 gramos de habas, mayor que también la sopa de calabaza. Entonces, observa las recetas que tienen Inés y Paquita. ¿Qué ingredientes utilizan? ¿En qué son diferentes?
Comparemos las cantidades de calabaza, habas y queso que necesita cada una. ¿Qué signos mayor o menor colocarías en cada espacio vacío? Observemos acá los signos mayor o menor. Y eso lo vas a colocar ahí en los espacios vacíos. Ya se ha colocado uno. Por ejemplo, 1200 y 750. Esas son las cantidades de la calabaza, ¿no? Y entonces, 1200 es mayor o menor. Muy bien, mayor, y por eso lo han colocado ahí. Y así van a continuar con 200 y 300. Si 200 es mayor o menor que 300, y de la misma forma 100 con 300. En esta comparación te habrás dado cuenta de que ambas recetas tienen ingredientes comunes, pero en diferentes cantidades. También puedes averiguar cuánto más o cuánto menos de cada ingrediente tiene cada receta. Por ejemplo, aquí vamos a ver en esta sustracción. ¿Cómo se resuelve estas operaciones? Cópialas en tu cuaderno y realiza el cálculo. Bien, niños, ya hemos comparado. Ahora vamos a sustraer, a restar. Y dice 1200 menos 750. Empecemos por las unidades. A 0 le puedes quitar 0. Bueno, no hay nada, queda igual, 0. Pasamos a las decenas. A 0 decenas le puedes quitar 5 decenas. No. ¿Qué se hace? En este caso se presta de las centenas. Muy bien, la centena que tiene 2 centenas le presta 1 y la decena se convierte en 10. En 10 decenas que está arriba, y la centena se queda en 1 y ahí está colocado. Ahora sí puedes restar. 10 decenas menos 5 igual 5. Y ahora ustedes continúen con el resto. Ya saben que queda una centena y no se puede quitar 7 centenas. ¿Qué van a hacer? Ahora sí, continúen. Y te paso también acá al costadito. 300 menos 100, ¿cuánto es? Y 300 menos 200, igual. Vamos a pasar a desarrollar el otro cuadro. Ya, pero para eso necesitamos nuestra tabla de la preparación de los ingredientes. Y a ver, la vamos a usar. Y aquí está la tabla de los ingredientes y las cantidades sobre todo. Y dice, cuando realizamos la resta de 300 menos 100 igual 200, podemos decir que, observen la tabla, la preparación del ají de calabaza necesita 200 gramos más de queso que la sopa de calabaza. Y ahí lo ven en el cuadro también. Luego, y en el caso de 300 menos 200, a ver, ¿qué harían ahí? ¿Qué puedes decir? Que la preparación de ají de calabaza necesita 100 gramos más de habas que la sopa de calabaza. Muy bien, observen ahí. Luego dice, y para el caso de 1200 menos 750, que es igual a 450, ¿qué puedes decir? Que la preparación de ají, de calabaza, claro, necesita 450 gramos menos que calabaza, que de la sopa. A ver. También Paquita tiene una pregunta. ¿Cuántos gramos de calabaza tenía Inés antes de preparar la sopa? Veamos el cuadro. Inés, antes de cocinar, ¿tenía una calabaza entera o solo una parte de ella? Sopa de calabaza. 6 porciones. Dice ahí. Las porciones eran 1200 gramos de calabaza, 100 gramos de queso y 200 gramos de haba.
Ustedes ven pues que Inés tenía su calabaza entera. Veamos el segundo cuadro. En el menú, Inés dice que usó para su sopa de calabaza 1200 gramos. Y le regaló a Inés lo que le sobró, que eran 750 gramos de calabaza. Entonces todo eso se va a juntar y va a dar el resultado de la calabaza entera, ¿no es cierto? Ya, entonces hay preguntas. Dice, ¿cuánta calabaza necesitaba en su receta Inés? Bueno, pues ya lo están viendo, colóquenlo abajo. Y dice, ¿cuánto calabaza recibió Paquita? También saben, ahí está en el cuadrito, coloquen abajo. ¿Qué relación existe entre las calabazas de Paquita y la de Inés? Muy bien, igualmente hay una relación, coloquen. Pasamos al siguiente cuadro. ¿Cuál de los esquemas representa los datos del problema? Señala uno de ellos y escribe en tu cuaderno por qué lo has señalado. Vayamos al primer esquema. Primero, ¿cuántos esquemas hay? Contemos. 1, 2, 3, 4. Empecemos el primero. Dice, cantidad inicial. ¿Sabemos la cantidad inicial? No, pues. Eso entonces tenemos que hallar. Le sumamos 750 y luego nos da 1200, que es la cantidad final. ¿Será cierto? No, porque eso, 1200 era lo que preparó Inés. Entonces este esquema no da. Vayamos al segundo esquema de su costado. ¿Cantidad inicial sabemos? No, no sabemos la cantidad exacta de la que pesaba la calabaza, ¿no? Estamos queriendo saber eso. Le quitamos a esos 1200 que cocinó con su sopita Inés y nos quedó la cantidad final, dice, de 750. Sí, eso sí nos quedó. ¿Ya? Porque eso ya regaló Inés a Paquita. Bien, entonces sí encaja eso, porque ahí, ¿qué haríamos? Invertimos 750 más 1200 y ahí nos va a dar la cantidad inicial, que ya ustedes ya lo estarán sumando y ya saben cuál es la cantidad inicial. Bien, niños, pasamos de todas maneras, revisemos el tercer esquema abajo. Cantidad inicial, 1200. No, pues de ahí nomás uno se da cuenta que la cantidad inicial no es 1200. 1200 es una parte de la cantidad inicial de la calabaza, ¿no? Porque aquí estamos viendo el peso total de la calabaza. No da. Pasamos al otro esquema, el último. Cantidad inicial 750. Tampoco, porque es otra cantidad para hacer el ají, ¿no? Porque Inés le sobró 750 y le regaló a Paquita para que haga su ají. Entonces, este esquema tampoco da. Ahora sí, ya sabemos cuál es el esquema que corresponde, que es el segundo y por qué ya ustedes le ponen. ¿Ya? Entonces, continuamos. Observa y piensa qué operación tienes que hacer para averiguar la cantidad de calabaza que Inés tenía inicialmente, o sea, su calabaza entera. Señala una de las operaciones y resuélvela en tu cuaderno. Bien, niños, tenemos aquí 4 operaciones y vamos a ver cuál de ellas encaja para saber la cantidad inicial que nos piden, ¿no? O sea, cuánto pesaba la calabaza entera. Y dice, cantidad inicial que no sabemos, le sumas 750 y te va a dar 1200. No, pues porque 1200 es una parte de la cantidad inicial. Descartado. Ahora acá dice 1200. Le quitas 750 y te va a dar la cantidad inicial. ¿Ve? Tampoco, ¿ve? Porque la cantidad inicial prácticamente es la suma de esos dos. Entonces también, niños,
Descartado. Pasamos abajo el tercer ejemplo. Dice, la cantidad inicial que no sabemos, le restas 750 y te va a dar 1200. Puede ser, pero la cantidad final no era 1200, ¿no? Encajaría a medias, ¿no? Porque abajo sería pues la cantidad final 750. Pasemos al último cuadro. Acá dice, la cantidad inicial, claro, en la que tenía Inés, y luego que le quitó 1200 gramos para hacer su sopa, quedó 750. Sí, esto sí es. Bien, niños, aquí sí sigue una secuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la cantidad inicial, la calabaza entera, que Inés agarra, saca 1200 gramos para preparar su sopita de calabaza, y lo que le sobra, que le sobró la cantidad final 750, se lo da a su amiga Paquita para que haga su ají de calabaza. Esta entonces encaja. Bien, niños, ustedes también practíquenlo en su cuaderno. Ahora Paquita tiene la respuesta a su pregunta. ¿Sabes cuál es? Escribe la respuesta en tu cuaderno y explica cómo lo sabes. Bien, niños, ahora ustedes, conforme han entendido, escríbanlo en su cuaderno. Continuamos. Ahora comparte con tus familiares lo que has aprendido hoy. Pregúntales, ¿qué otras formas de preparar la calabaza conocen? ¿Qué otros alimentos de otras regiones consumen en las comidas de tu familia? Anota en tu cuaderno algunas de las respuestas que obtendrás de esta conversación. Guarden todo, niños, porque luego les va a servir. Ahora desarrolla las actividades de las páginas 29 y 30 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Lee atentamente las actividades. En ella deberás emplear esquemas y estrategias de cálculos con procesos similares a los que ya hemos realizado. Entonces, niños, les invito a desarrollar estas dos fichitas. Ustedes ya han aprendido las estrategias que hemos visto ahora. Aplíquenla en estas dos fichas. Ya saben que cualquier cosa ustedes me pueden ubicar en el grupo de WhatsApp. Bien, niños, llegamos al final a la revisión de sus aprendizajes. Entonces pueden copiar la tabla en su cuaderno, o ya saben que también tienen sus impresiones, o también de aquí. Y dice, mis aprendizajes, lo logré o lo que debo mejorar. Comparé las cantidades de ingredientes comunes en ambas recetas, lo que hemos hecho, de Inés y de Paquita, ¿no? Si han comparado o no. Si lo lograste, han entendido conforme íbamos haciendo la explicación, lo logré o que debo mejorar. Dice, calculé las diferencias en las cantidades de ingredientes comunes en recetas diferentes. Bien, entonces ponen ahí si lo lograron o deben mejorar. Comprendí las estrategias de cálculo con esquemas para averiguar la cantidad inicial de kilogramos de calabaza que tenía Inés. ¿Se acuerdan? Ahí hemos visto dos tipos de esquemas. Y si lograron comprender todo eso, colocan lo logré o qué es lo que deben mejorar. Ya saben, niños, que ustedes pueden seguir observando y luego pues comprender mucho mejor y ya, ahí ya está logrado. Dice el cuarto, utilicé las estrategias de cálculo para hallar la cantidad inicial de kilogramos de calabaza que tenía Inés. Ahí vimos las estrategias de cálculo, ¿no? De sumas o de restas para ver cuál era la cantidad inicial pues que tenía Inés. O sea, cuánto pesaba la calabaza entera, que ustedes ya han sacado su resultado. Luego de esto, vamos a reflexionar sobre tus aprendizajes. Y pregunto,
¿qué me ha parecido más interesante e importante de la actividad desarrollada? Niños, ahí van a responder entonces cuál es lo que más le ha interesado a ustedes, ¿no? ¿Cuál de las partes? ¿Ya? Ahora dice, ¿cuáles fueron mis dificultades en las actividades? Igual, quizás no pudieron restar o algo por ahí. Les faltó algo, pone. Y si no, pues pone, pues no tuve dificultades. ¿Cómo puede servirnos la experiencia de Inés y Paquita a mi familia y a mí? Bien, niños, también reflexionen y escriban. Ahora yo sé que han terminado muy bien todos porque siempre me presentan completito y siguiendo los pasos. Y cualquier cosa que le falte, ya saben que yo estoy ahí en el grupo de niños para reforzar lo que necesiten. Bien, niños, entonces hemos terminado. Los felicito porque sé que me van a presentar un buen trabajo. Desde acá va mi abracito a cada uno de ustedes y que pasen un bonito fin de semana. Reitero mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Cuídense y nos vemos el lunes. Bye.